Hola, ¿qué tal amigos? Continuando con nuestra serie de videos tutoriales, en este segundo video vamos a ver más detalladamente cómo probar nuestras aplicaciones Android en nuestro emulador virtual. Básicamente la forma más fácil de probar una aplicación es probándolo en un teléfono físico a través de un cable USB y habilitando el modo de depuración. Cuando no tengamos un dispositivo físico disponible a mano, podemos usar un dispositivo virtual. Un detalle que dejamos en el video anterior es el dispositivo virtual iniciándose. Particularidades de los dispositivos virtuales. Los dispositivos virtuales tienen un desempeño comparativamente muy pobre, entonces dependiendo del equipo que tengamos y de los recursos que cuente nuestro equipo de desarrollo, puede ser un poco frustrante utilizarlo. ¿Qué problemas tuvimos en el video anterior? Por alguna razón el target que elegimos, nosotros elegimos el target Apple Level 19, el System Imagine del Apple Level 19, que corresponde a la versión 4.4.2, y ese dispositivo móvil no conseguía inicializarse en mi equipo. Por algún motivo no conseguía inicializarse. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, yo tuve que bajar, después de grabar el video, tuve que bajar algunos targets a más e ir probándoles uno a uno a ver cuál era el que era más compatible, o sea, el que realmente funcionaba en mi dispositivo por las características de mi equipo. De alguna forma, yo tuve que bajar el API, el SDK y el entorno de desarrollo y la System Image correspondiente al API Level 18, y con esta API Level 18 yo tuve que de alguna forma crear o modificar mi dispositivo virtual. Acá lo tengo creado, elijo este dispositivo virtual, le doy edit y a este dispositivo virtual le elijo el target API Level 18 porque el 19 no me funciona. Los demás targets no probé, pero es bueno tenerlos disponibles en caso que ustedes quieran probar, quieran ver cuál es la que mejor se desempeña en su equipo. Pero para lo que nosotros vamos a hacer ya tenemos suficiente con el API Level 18. Elegimos el API Level 18 y como CPU, el System Imagine, yo elegí la versión ARM. Podemos probar también eligiendo la Intel Atom. En todo caso, hacemos esa modificación en nuestro virtual device y le damos OK, con lo cual él me va a actualizar las referencias de ese dispositivo virtual. Una vez que tengamos hecho, le damos Start y Launch una vez y esperamos que se lance el dispositivo. Yo ya lo hice, ya esperé el tiempo que demora en lanzarse y lo tengo acá disponible. Es exactamente el mismo sistema operativo que encontramos en cualquier dispositivo Android instalado en un teléfono físico, con la diferencia que este dispositivo virtual no tiene un SIM card y no podemos hacer llamadas a la red telefónica. Sí podemos de alguna forma emular el envío de mensajes, las coordenadas GCP, la emulación de cámara e incluso llamadas por línea telefónica a partir de nuestro entorno de desarrollo. Algo muy importante, cada emulador tiene un número que simboliza el puerto por el cual el ADB se está comunicando con ese dispositivo. En este caso, este emulador tiene el puerto ocupado el 5554. Eso significa que de alguna manera, para yo enviar alguna señal a este emulador, lo tengo que hacer a través de ese puerto. Una vez que yo tengo inicializado el dispositivo virtual, yo tengo exactamente el mismo dispositivo que un teclado físico. Si estoy acostumbrado, o sea, que un dispositivo físico. Si estoy acostumbrado a usarlo, si conozco el sistema operativo Android, el proceso de usabilidad es exactamente el mismo que tengo disponible. Así también tenemos habilitado acá un pequeño menú que puede ayudarnos a volver a la home, a elegir la opción de menú o darle un retorno de pantalla. Una de las cosas interesantes que puedo hacer con el emulador siempre es importante dejarlo
activado, o sea, no cerrarlo accidentalmente porque tendríamos que esperar reinicializar todo el emulador nuevamente para poder probar nuestra aplicación. Una vez que lo tenemos inicializado, lo podemos minimizar y lo tenemos disponible para cualquier ocasión. Algo que podemos ver bastante interesante es la perspectiva del DDMS. Desde Windows elegimos Open Perspective y elegimos la vista de DMS. Esto va a cambiar un poco nuestra perspectiva de trabajo y nos va a poder ver algunos procesos y algunos controles especialmente relacionados al dispositivo físico virtual conectado. En primer lugar tenemos esta pantalla que nos dice cuál es el dispositivo conectado. En este caso es un ADB. Y para él no diferencia si es un dispositivo físico o virtual, él lo ve como un dispositivo Android. Lo más interesante que tenemos del ADB entre varias opciones es el Emulator Control, que de alguna forma me permite setear el estado de conectividad de mi teléfono, simular una llamada. Yo quiero hacer este número y le hago una llamada de voz a mi dispositivo virtual. Una vez que yo lanzo ese proceso, yo puedo ver acá un logcat que me muestra todos los mensajes del sistema dentro de mi teléfono, y de alguna forma él está lanzando un proceso que me va a intentar llamar a mi teléfono. Ahí ya tengo un pequeño aviso. Bueno, por algunas cuestiones de desempeño está demorando un poco en lanzar ese proceso, pero la idea es esa. Si yo quiero enviar un mensaje, simplemente escribo el número y le doy enviar. En ese momento él trata de enviar ese mensaje al dispositivo. Acá ya tengo la llamada entrando, yo puedo atenderla. ¿Cómo lo atiende? Y acá por una cuestión de memoria tengo un warning, entonces atiendo esta llamada. Estoy atendiendo, entonces de esta forma yo puedo simular incluso una llamada y me envío mensaje en un dispositivo virtual. Así también yo puedo volver a la perspectiva Java y desde acá yo puedo probar mi aplicación. Para probar mi aplicación yo puedo activar mi consola. Mi consola es bastante interesante porque yo tengo varias perspectivas. Acá en el display de la consola yo tengo la consola Android, la consola de depuración de DMS, que no es una consola tan depurada como la vista del logcat. Logcat es una pestaña que tenemos que activar, también es bastante interesante. La tenemos todo acá en Show View y buscamos Other y buscamos logcat. Y elegimos eso para tener disponible el logcat del dispositivo. El logcat manda los mensajes de depuración que ocurren dentro del dispositivo, no dentro del entorno de desarrollo. Mientras que la consola me arroja los mensajes que ocurren en el momento de construcción y depuración de la aplicación. El display de consola es más interesante, que podemos utilizar más, que la que vamos a utilizar es la consola de Android. En un momento yo veo algunos mensajes de mi SDK Manager que fueron la parte de actualización de mi ADB, actualizando ABD y con estas características y con esta versión y con este procesador. Muy bien, yo puedo limpiar esta consola y volver a mi vista de mi proyecto. Una vez que tengo mi proyecto acá en condiciones, ya terminamos de modificarlo, elegimos nuestro proyecto, le damos Run As y elegimos Android Application y esperamos que nuestro emulador de alguna forma intente cargar la aplicación. Muy bien, en ese momento, después de elegir, cuando termina de compilar nuestra aplicación, de construirla y de convertirla a un paquete APK, él nos permite, el entorno de desarrollo nos permite ver en qué teléfono vamos a ejecutar, en qué dispositivo vamos a ejecutar nuestra aplicación. En ese momento él nos dice que estos dispositivos actualmente están activos y si tenemos algún que otro dispositivo conectado va a aparecer en esta lista, o nos dice para lanzar o crear un nuevo dispositivo virtual. Como ya tenemos lanzado este emulador virtual, elegimos esto y le damos
Ok, en ese momento nuestro entorno de desarrollo comienza a alzar nuestro paquete al dispositivo virtual y en ese momento está instalando nuestra aplicación, que ustedes ven que es tarea.apk, que es el instalable, el ejecutable que se instala dentro del dispositivo físico o virtual. Y una vez que instale toda la aplicación, él va a tratar de inicializar. En ese momento nos dice se instaló correctamente, se está tratando de inicializar la aplicación a través de la tarea MyActivity en este emulador, y nos dice que se lanzó un intento de inicialización de esta actividad. Si nosotros nos fijamos en nuestro emulador, tenemos acá hola mundo, que es exactamente la misma aplicación que estuvimos trabajando. Ahora nosotros vamos a hacer algunos cambios en nuestra aplicación para dotarlos de alguna usabilidad a más. Vamos a eliminar este componente de texto, TextView. Elegir un poco y vamos a hacerlo un poco más grande. Vamos a seleccionar este elemento de texto ya sea desde aquí o haciéndole clic directamente, y vamos a darle eliminar a este componente. Bueno, tenemos nuestro layout vacío. ¿Qué vamos a agregar? En primer lugar vamos a agregar un componente de entrada de texto, que es un text field. En este caso voy a elegir el primero de todos, el más sencillo, que es el plain text. Vamos a ubicarlo en una posición relativa a los márgenes de nuestro layout y vamos a dejarlo que se acomode. En ese momento tenemos nuestras entradas de texto, y al lado de esa entrada de texto voy a colocar un segundo componente que va a ser un botón. Voy a arrastrarlo y soltarlo en posición relativa alineado a mi entrada de texto. Muy bien. Ahora tengo una entrada de texto y un botón. Esto es un componente XML. Si nosotros nos fijamos, le damos control S y vamos hasta la composición de código, vemos que es un documento XML con cada nodo anidado y con propiedades en cada nodo. Lo primero que vamos a tener que tener en cuenta es que cada componente debe tener un identificador para que pueda ser manipulado desde el código Java y pueda ser cargado como un recurso. Para ello nosotros necesitamos a cada componente, y acá tenemos dos componentes, un componente de texto y un botón, agregarle un ID, un identificador. Él por defecto tiene un identificador que es edit text 1, lo cual no es muy significativo, pero es un identificador. En todo caso, si nosotros queremos darle un identificador más significativo, seleccionamos el componente y le damos edit ID, porque es a través del ID que se va a acceder a ese componente. Esta aplicación va a ser una aplicación para registro de tareas. Entonces yo voy a darle que va a ser un edit text, porque es un componente edit text que se va a llamar tareas, y le voy a dar OK. Entonces él muda todas las referencias que tiene de ese componente y me deja como edit text tarea. También a mi botón le voy a dar un ID propio, porque a mí dice que su ID es button 1. Le voy a dar un propio ID que va a ser button OK. Le doy a hacer botón OK. Bueno, esos son los ID. Ahora yo necesito una forma de decirle al usuario que ese texto que él va a escribir acá sea sobre algo. ¿Sobre qué me va a escribir? Me va a escribir sobre una tarea. Entonces yo le digo que esta caja de texto va a tener una propiedad hint, que es un texto que me aparece en forma de marca de agua, que me da alguna instrucción o me indica que debo completar acá. Como este es un string,
Yo puedo escribir directamente el string, pero eso es hardcode, no es recomendable. Entonces yo le doy new string para crear un nuevo recurso del tipo string. El valor del string va a ser escriba su tarea. Y el nombre del recurso va a ser escribir tarea para darle un identificador. Si le damos preview, vemos que él va a modificar mi recurso string XML y va a añadir una nueva entrada que va a tener ese valor. Bueno, vamos a darle un poco atrás porque escribimos mal algo. Es escriba su tarea. Escribir tarea es su llave para acceder, entonces yo puedo manejarlo como string. Entonces yo tengo un nuevo recurso el tipo string, y entonces lo que yo le voy a indicar a mi Joe es @string escribir tarea, que él va a sustituir en el momento por el valor que tenga esa entrada XML. Muy bien. Ahora, en el objeto botón, yo tengo escrita la palabra button. Si yo me voy a mi XML, yo tengo que dice un texto que está directamente escrito button. Eso no es muy recomendable. Entonces vamos a darle edit text nuevamente y vamos a crear un nuevo recurso que la palabra sea OK y el texto, el recurso sea OK. Bueno, ¿esto qué va a hacer? Va a crear un nuevo recurso con una llave OK cuyo valor va a ser OK o aceptar o los que nos parezca. Vamos OK. Entonces en ese momento el valor que tiene mi Joe XML es una referencia a un recurso del tipo OK que es la llave string. Esto él va a sustituir en tiempo de ejecución por el valor que tenga el archivo de idiomas o el archivo de string para el idioma que está instalado en mi sistema operativo o el archivo por defecto. En este caso, como no tenemos soporte multidioma aún implementado, él va a agarrar ese idioma por defecto. Muy bien, y ya tenemos nuestro Joe completado. Muy bien, ahora la idea es, yo quiero escribir una tarea en esta caja de texto y al darle clic al botón OK, yo quiero recuperar ese texto y mostrarlo para de repente hacer otra actividad con él, guardarlo en una base de datos, generar una lista de tareas que tengo pendientes y algunas que otras cosas más que veremos más adelante. Pero ahora la idea es cómo yo consigo acceder a estos objetos, porque este Joe XML y todos sus componentes dentro de sí de alguna forma son objetos que yo puedo manipular desde mi código Java. Exactamente desde mi código Java. Entonces, ¿cómo yo manipulo? ¿Cómo yo puedo descubrir que en el momento de escribir la tarea y darle OK, recuperar ese texto que tengo ahí adentro? Muy bien. Para ello, vamos hasta nuestra clase MyActivity de nuestro proyecto. Muy bien. Para hacerlo más sencillo, vamos a borrar estos dos métodos que se refieren a la creación del menú y vamos a dejarle nomás solo el método onCreate, Control Shift O para resolver las importaciones de más y no tener nada de más dentro de la importación de paquetes. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos el método onCreate de nuestra actividad y lo único que hace es llamar al método super y hace un setContentView que es nuestro Joe ActivityMine.xml. Muy bien. ¿Qué yo quiero? Yo quiero manipular los objetos que están dentro de este Joe. ¿Y qué objetos tengo? Tengo una caja de texto que es un edit text. Me acuerdo que es un edit text. Yo no me acuerdo bien, puedo mirar acá. Es un objeto edit text y un objeto button. Y lo tengo que manipular desde mi código Java. Bueno, lo primero que yo ya tengo es que él efectivamente me cargó ese Joe dentro de mí. En el momento de ejecutar la aplicación está cargado ese Joe, por lo tanto esos recursos están disponibles para ser accedidos. Entonces lo que yo necesito es simplemente decirle que dentro de mi ActivityMine yo voy a tener dos atributos. Un atributo private del tipo edit text, control espacio, edit text del paquete Android widget, porque todos los componentes visuales dentro de Android, todos los que son view están dentro del paquete widget. Bueno, de alguna forma, o sea, todos los componentes de tipo control están dentro del paquete widget.
En este caso es un edit text que se va a llamar tarea. Vamos a, bueno, tarea, porque yo voy a escribir tarea y le voy a dar un sobrenombre, una tarea edit text, o sea, es un objeto del tipo edit text, pero que se llama tarea. Entonces me es bien significativo su nombre. Y un segundo atributo, private button del mismo paquete, Android widget button, que se va a llamar OK button. Simplemente un objeto button que se llama OK. Bien significativo su nombre. Muy bien, ya tengo estos dos objetos. Una vez, ¿cómo funciona esto? Una vez que yo tengo cargado MilaJoe, yo tengo disponibles los objetos que están definidos dentro de MilaJoe. Entonces, una vez que yo tengo cargado MilaJoe en esta línea, yo puedo acceder a todos los componentes de ese objeto. ¿Cómo accedo a este componente? Pues este componente, si ustedes no se me olvidan, no lo olvidaron, este componente tiene un ID, que es edit text tareas, y un button, que es un button OK. Y a través de ese ID yo consigo acceder a esos objetos. Pero yo necesito una referencia de esos objetos. Entonces para eso yo creé estos dos atributos. ¿Qué significa? Yo, una vez que tengo cargado la Joe en sí, yo tengo que recuperar esos objetos de la Joe a través de su ID dentro de mis variables o dentro de mis atributos que yo voy a manejar la referencia de esos objetos. Entonces yo le digo que mi tarea, mi atributo tarea edit text va a ser igual a algo. Exactamente va a ser igual a un edit text, porque yo tengo que cargar ahí alguna cosa que se me va a enviar, pero que se pueda transformar en un edit text. Y dentro de mi clase activity yo tengo un método que es el método theme view by id. ¿Qué significa el método theme view by id? Simplemente, si lo traducimos, es buscar una vista por su ID. O sea, buscar un componente view por su ID. Y todo lo que es todo lo que es un componente visual dentro de la jerarquía de diseño de los componentes de la parte visual de Android es una view. Y le tenemos que pasar el ID. Pero nosotros no le vamos a pasar el ID así como está definido en este texto. ¿Por qué? Porque la forma de conseguir un objeto es a través de la clase R. Y si nosotros le decimos R punto, yo tengo varios tipos de objetos. Yo tengo un objeto ID punto. Y si yo lo creé, definí correctamente y no tuve error de compilación en el momento o no tengo un error que sucedió por algún imprevisto dentro de mi codificación, por algún error de sintaxis, yo tengo disponible un ID para mi edit text tareas. ¿Y a dónde apunta este edit text tarea? Apunta a este objeto dentro de mi activity main, dentro de mi MilaJoe que está cargado. Bastante inteligente la herramienta. Así también nuestro botón tarea, nuestro botón se llama OK button, va a ser igual a ¿qué? ¿A qué objeto? Me va a devolver una view, porque el theme view by id devuelve una view, pero se tiene que transformar en un button. Y le digo theme view by id y le paso r.id button OK. Ya tengo mi texto y ya tengo mi botón. Bueno, ahora yo tengo que de alguna forma indicarle el botón OK cuando se hace clic sobre él. El patrón que maneja Java para manejar los eventos es el patrón listener, y de alguna forma yo tengo que crear un listener que me permita escuchar los eventos del tipo click. Para ello, a mi OK button, mi objeto botón, le digo set on click listener. Simplemente le seteo un listener que va a ser el listener correspondiente al on click listener.
y me pide una implementación de la interfase onClickListener. Él recibe un onClickListener para ello. Como yo no tengo un onClickListener disponible acá, yo lo tengo que pasar un new onClickListener como una inner class anónima. Cuando le escribo onClickListener, control espacio, elijo la clase anónima, me genera toda esta estructura. ¿Qué me está reclamando? Me está reclamando la importación de los paquetes. Si yo le doy control shift O, me aparece esta opción. ¿Cuál voy a importar? ¿El Android View onClickListener o el Android Content Diálogo onClickListener? Si pensamos un chiquitito, ¿con qué paquete nosotros estamos trabajando? Con View. Entonces vamos a usar el View onClickListener. Bueno, y acá nos falta un punto y coma al final. Bueno, ya tenemos nuestro onClickListener. ¿Qué hace? Él define una inner class, la implementación de una inner class, que es una interfase que implementa la interfase onClickListener, y sobrescribe el método onClick. Bueno, y todo lo que yo quiero hacer que sucede dentro del click lo tengo que definir dentro del método onClick. Vale. ¿Qué yo quiero? Yo quiero recuperar el texto de mi caja. Entonces yo quiero un string que sea el texto. ¿Va a ser igual a qué? A la referencia de ese objeto que yo tenga acá en memoria, que va a ser tarea editText.getText, que me devuelve, el getText no me devuelve una string, él me devuelve un editable, o sea, él me devuelve una interfaz editable, que de alguna forma implementa la manipulación de texto. Entonces yo le digo simplemente toString. Entonces él ahí me devuelve un string de ese objeto que está cargado dentro de mi editText. Bueno, ¿cómo yo lo hago para ver ese objeto? Bueno, yo puedo lanzar un aviso que me permita ver el texto que yo hago. En este momento yo también puedo contar la cantidad de caracteres que tiene mi texto. Y yo puedo en ese momento validar que el texto tenga más o menos caracteres. Eso ya va a depender de una lógica propia de Java. O sea, no hay ningún secreto más que eso. Si sabemos cómo recuperar el string, el resto es programación Java básica. ¿Cómo yo muestro el texto que recuperé? En ese momento yo le digo, yo necesito un objeto que es un toas.text makeText. Bueno, makeText, ¿qué es el toas? El toas es una especie de aviso no bloqueante que me permite indicarle al usuario algún mensaje, ¿verdad? Él me pide un contexto porque el toas está ligado a la aplicación, a la actividad, a la pantalla que está vinculada. Entonces yo le digo, para contexto le digo getApplicationContext, que me devuelve el contexto de la aplicación. El texto va a ser exactamente el texto que yo quiero mostrar. En este caso es la variable texto. Y la duración va a ser el tiempo en milisegundos que va a estar mi toas en forma visible. Para ello yo voy a usar una constante que me define la clase toas, que es lengthShort o lengthLong. Yo quiero un texto largo o un texto corto. Bueno, tengo un texto corto, ¿verdad? O sea que el aviso se permanezca visible durante un corto tiempo y después desaparece. La característica del toas es que el toas no es bloqueante, no es intrusivo, o sea, no es bloqueante a la actividad del usuario. El usuario puede seguir y le aparece una notificación que le avisa algo, pero no le bloquea la pantalla. Pero esto no es suficiente. Yo tengo que decirle que efectivamente lo muestra. Entonces le digo .show. Y con esto ya lo muestro. Después de mostrar ese aviso, yo puedo decir que a mi tarea editText lst texto vacío, que me lo limpie, ¿verdad? Muy bien, vamos a tratar de usar eso.
Después ustedes pueden practicar, por ejemplo, validar que el texto tenga más de 4 caracteres para que en este caso muestre el texto. Caso contrario, que si tiene menos de 4 caracteres, mostrar un aviso necesita tener más caracteres, el texto es muy corto y no se limpia en ese caso la pantalla, el edit text. Bueno, le hicimos las modificaciones. Elegimos acá nuestra pestaña, como es el único proyecto, lo elegimos nuevamente para lanzar. En ese momento él nos pide para elegir nuevamente el emulador. Si no queremos volver a elegir, podemos usar esta opción. Le damos OK. En ese momento él compila, alza e instala la aplicación dentro de nuestro dispositivo móvil. Nosotros tenemos todo eso gracias a la vista de consola, en la perspectiva, en la vista de consola Android. Nosotros tenemos que esperar que nos avise que la aplicación ha sido correctamente lanzada y que se inicializó efectivamente la aplicación. En ese momento nos dice que está instalada y ahora está tratando de inicializar. En ese momento él lanza un intent y que nos indica que él está inicializando esa nueva aplicación. Y acá, como ustedes ya ven, ya tenemos nuestra aplicación corriendo exactamente. En el momento que lanza el aviso, significa que la aplicación ya está efectivamente. Entonces yo escribo la palabra hola aquí desde mi teclado y le doy botón OK. En ese momento me aparece este pequeño aviso. Dura bastante poco, entonces yo puedo ya ¿cómo están? Vamos a tratar de escribir ¿cómo están? Y le doy OK. Eso me aparece ¿cómo están? Entonces, y vuelve a desaparecer. Muy bien, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos a cómo crear componentes dentro de nuestro layout, que básicamente son 2 componentes, y cómo manipularlo desde el código Java. Cualquier tipo de componente que se tenga dentro de nuestro layout, la forma de manipularlo es básicamente la misma, es tener una referencia, una ID de ese componente y recuperar ese componente en un atributo de nuestra actividad. Una vez que nosotros sabemos cómo recuperar y cómo escuchar los eventos, porque cada componente puede tener un evento distinto, yo puedo manejar fácilmente la lógica de mi aplicación. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase.